Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás, pues tú eres mi refugio. Ahí está. Hola a todos. Aquí estamos haciendo un video de los cristianos de la Biblia. Y tenemos las dos Biblias. Y hoy la primera vez la Melanie hablando. La Melanie va a hablar de la Biblia. Que yo voy a decir Hasta para allá, Victoria, para que se más la Melanie. yo voy a decir 23. Espérate. Yo voy a decir algo. Ok, pero primero, buenos días, Dios les bendiga. Día a todos, Dios les bendiga. Dios bendiga, Somos mamá. los niños. ¿Qué apellidos son ustedes? Ok, ¿cómo te llamas? Melanie. ¿Cuántos años tienes? 4. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Victoria y voy a tener 6. 6. ¿Y él? No, Sebas, así no. Yo tengo soy Sebas y tengo 8 años. Ok, y yo tengo 6 años. ya va a cumplir 6. Yo soy la mamá. La mamá Entonces, este día vamos, antes de todo, pongan las Biblias. Esta que la usa la Melanie. No, yo lo que no sé. La Melanie. Toma. Y yo. La que dice Sebas y la Victoria va a compartir. Pues la Melanie con esto va. Pero antes de todo, ¿qué se hace primero para empezar la reunión? Orar. Orar. Ok. Tenemos todos los ojos, Sebastián, y hazlo como tú quieras, mamá. Ok. Dios, cuida a todas las personas que están en este blog conectados. Cuida a todas las personas que están en este blog conectado. No, yo no diría conectados, yo diría Conectados. así. Ok. Y guárdalos en tu mano poderosa. Y guárdalos en tu mano poderosa. Y Seba, repite, y Melanie. Y bendecimos este a las día personas Sí. a las personas que están ahorita enfermas. que están Cúralas. Dale comida a los niños que no tienen comida Dales comida a los niños que no tienen comida. y dale a sus padres un trabajo. A sus padres trabajo. Y que cuida a los niños que van a la escuela en su primer día de la escuela en el otro grado. Y cuida a los niños que van en su primer día de escuela en su otro grado. Y Señor, cuida a todo el mundo, Cuida a todo el mundo. porque el virus puede estar aquí. Puede estar aquí, así es. Muchas personas están enfermas. Amén y amén. Amén. Vamos a entendiendo quién es Dios. Ahora vamos a hablar entendiendo quién es Jesús. Fue yo leer. ¿Cómo se llama el tema? Entendiendo quién es Jesús. Amén. ¿Puedo Vamos yo a abrir leer? nuestras Biblias, Sebas. ¿En qué Vamos a capítulo? abrir nuestras Biblias en San Juan 3:16. 3, 3:16. Yo no sé cómo leer. Yo te lo busco y tú lo lees en inglés y yo lo leo en español. 16. ¿Ok? Creo que no lo tengo. John 3:16. John 3, Aquí 16. ves. ¿Dónde? Yo creo que Va a ser más o menos acá. Algo así. Aquí eres la C. Sebas, Ok, enseñen, Sebas. Sebas, tiene que tener un 2 y un 3 y un 2. Lo que yo espero lo voy a decir. Mamá, ¿es este? ¿Es este? 3:16. Secreto. Vaya, Ok. Sebas. El 16 es... ¿Esta página? Sí, ahí vamos a leer. Sebas, ahí te lo marqué con lapicero. Ese ya se lo saben ustedes. Va, Sebas, léelo. La palabra de Dios se lee. Yo quiero decir. Pero primero lo voy a decir en inglés y después mi mamá lo va a decir en pero vamos a español. decir, la palabra de Dios se lee en el nombre De Jesús. No, del del Padre. Padre y del Espíritu Santo. Amén. Mamá, que Sebas lea español, yo en inglés. No, Sebas en inglés y tú aquí en español conmigo. ¿Ok? For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so everyone who believes in
will not perish but have eternal life. Ok. Otra vez. Rápido, más rápido. For God, oh no, understand. For God loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Amén. Ahora en español. Victoria, aquí conmigo. Porque de tal manera... ¿No A ver, acá. Porque de tal manera... Espera, mamá, es de acá abajo o de acá Sí, arriba. aquí. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo que dio a su Hijo unigénito unigénito para que todo aquel para que todo aquel que en Él crea el que Él crea no se pierda, que no se pierda, mas tenga mas tenga la vida eterna. la vida eterna. Ok. ¿Tienes este? Jesús, Amén. aquí en esta Entonces, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único. yo ¿Ok? quiero esa. Que ha dado quiero esa. para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Quiero mas tenga. esa. Ok, ¿qué ustedes notan en ese verso? ¿Qué me pueden decir de ese verso? Sebastián, ¿qué entendiste en lo que tú leíste? ¿Qué quiere decir? Que Dios amó la tierra mucho y Él dio a Jesús y así para que las personas sean de Dios. ¿Y su Victoria? Ah, Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué notas ahí? ¿Qué piensas de eso? pienso que yo no sé. Dice, porque de tal manera amó Dios Amó al Dios. mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué piensas de eso? Pienso que es que amas a Dios. Que dio a su Hijo unigénito. Unigénito. Ajá, su hijo, a su único hijo. ¿Y quién es su único hijo? Jesús. Jesús. ¿Y para qué Sebas Dios mandó a su hijo a la tierra? Para que así las personas sean de Dios y no Siéntate bien, papá, no sales ahí. Victoria. Ajá. Yo Ajá, ¿y no qué, papá? no sé. Ok, Victoria, ¿qué más tú puedes decir? ¿Por qué Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito? Para que y dice que todo el que en Él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué es la vida eterna? la vida eterna Y ese es nuestra vida En nuestra vida, pero ¿cómo, Victoria? Deja que la Victoria diga. cristiana. Cristiana. No, dime tú qué piensas. Yo pienso que es cristiana. Ajá, la vida eterna, ¿piensas que es la vida cristiana? Sí. Sebas, ¿tú crees que es eso? ¿Ah? Sí, Siéntate pienso. bien, papá, siéntate bien. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios amó. ¿Tú piensas qué grande fue el amor? ¿Qué grande fue el amor de Dios? ¿Fue pequeño o grande? más grande. Ajá, ¿y qué hizo Dios por amor? Sebas, Dio a su siéntate Hijo. bien. Dio a su Hijo, pero ¿qué quiere decir que dio a su Hijo? ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué tú piensas de eso? Victoria, ¿qué tú piensas que quiere decir cuando dice dio a su Hijo? Yo ¿A quién se lo dio? a Dios. A No. las personas. A la persona. Porque mira, yo te estoy dando una Biblia, ¿verdad? Pues yo te lo estoy dando. ¿A quién Dios le dio a su Hijo? A las personas. ¿Pero a cuáles personas? Cristianas. Ujú. A las personas se las dio al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No voy a No dice que amó Dios a un grupo de personas, ¿verdad? Ajá. Ok.
Entonces, ¿qué más notas ahí? ¿Qué más notas ahí en ese verso? ¿Qué más tú me podrías decir de ese verso? Amó mucho a la tierra de Jesús. Victoria, ¿qué más tú me puedes decir? Que dio a su hijo para que sigan a Dios. Y también Quiero café. para que Café. Pero como el tema se llama Entendiendo quién es Jesús, basado en lo que acaban de leer, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el crea. Entonces, ¿quién es Jesús? el hijo de Dios. El hijo de Dios. Ok, vamos a leer otro que se llama Mateo 16, 15, 16. ¿Quién? Matthew, ¿qué? 16. 16. Victoria, ya sabemos que Jesús es el hijo de quién. Yo me encontré Ajá. Victoria, ¿de quién es hijo Jesús? de ¿Aquí? Dios. Sí, 16, muy De bien, Dios. Sebas. Dios. Y ahora busca los números chiquitos, los verdes. Aquí ve. Por aquí está. ¿Qué número dice? 15, ¿no? No, 13. 15 and 16. Ok, vamos a leerlo. Dice así. La palabra de Dios, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué dice? Oye, Victoria. Then he asked them, well, who do you say I am? The Son of the living God. Ok, ¿quién les dijo esto? ¿Y ustedes qué piensan quién yo soy? ¿Quién preguntó eso? Jesús. Jesús. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Le dijeron, ¿De quién eres? ¿O de qué? ¿Cuál fue la respuesta? ¿quién eres? A ver, ¿Quién eres? otra vez. Tengo más chiquitos, ok. Entonces, Santo Negro, gigante, así. Sí. ¡Oh! Hay una línea que yo pasé. Ujú. Sebas. Simon and Pedro answered, you are 60. Oh, mamá, mi pasera. Misha, ¿Ese es? okay, You are the Messiah. the Messiah, Son of the living God. Of the Ok, Simón living. Pedro era uno de sus discípulos y el que Jesús más Mamá, amaba. ¿llaman el Tony? Entonces, ¿quién es entonces Jesús? ¿Qué Dios, podemos Dios, decir? Dios. Primero en San Juan 3:16, ¿qué decía quién era Jesús? Era el hijo de Dios. Ajá, ahora Simón Pedro, ¿quién le dice cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes, y vosotros quién pensás que yo soy? ¿Qué le dijo Simón Pedro? ¿Tú eres? Primero le dijo algo, de Mesías, tú eres el Mesías. Y Mesías quiere decir un Salvador. ¿Y quién más? ¿Y qué más le dijo? El Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Jesús? Otra vez. Es el hijo de Dios. Ajá. Es del Mesías. Mesías y es el hijo de Del living God. Del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué notas ahí tú, Sebas? ¿Qué notas ahí? ¿Por qué Jesús les estaba preguntando a los discípulos? Los discípulos eran los que caminaban con él. ¿Por qué le dice Jesús? ¿Qué notas en eso? ¿O qué tú piensas de eso? Cuando Jesús le dice, ¿qué tú piensas quién yo soy? ¿Por qué crees que Jesús le preguntaba eso? a los discípulos. Ajá, pero ¿por qué? Porque Mira, hagamos esto. Yo te pregunto, Sebas, ¿quién yo soy para ti? Mamá, tengo que ir. mi mamá. ¿Verdad? Pero yo ya sé que soy tu mamá. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué piensas tú de eso entonces? Que Jesús, ¿por qué lo hizo? Entonces, bien. ¿Qué tú quieres saber? Tienes pregunta. Pregúntame qué tú quieres saber de la Biblia, de lo que hemos leído acerca de Jesús. Pregúnteme y yo les voy a responder.
De todos los que hemos leído. ¿puedes? Algo, como tú dices que no sabes, pregúntame entonces a mí de lo que leímos o pregúntame lo que quieras acerca de Jesús. Yo creo. ¿Qué significa el Mesías? El Mesías era el Salvador. El Mesías era la persona que los judíos, el pueblo de Israel, estaba esperando que los iba a libertar de la esclavitud. En ese entonces, cuando Jesús llegó, ya no eran esclavos, pero esperaban a un Salvador. Entonces, ese era el Mesías. Ajá, ¿qué más? Adiós. Victoria, ¿qué pregunta tienes al respecto? ¿Yo pregunta? ¿Yo? Pregúntame a mí. Pregúntame. San Juan 14, 6, 7. ¿Qué le pasó a tu Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. El que a mí, y dice, ay, perdón, camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. El 7, si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Es decir, si me conocéis a mí, también conocéis a mi Padre. Si Dice, conocen a Jesús, también conocen a su Padre. ¿por qué conocen, Victoria? ¿Qué entiendes por y eso? si conocen a su Padre, conocen de todo, de lo bueno. Y de lo bueno. Victoria, ahora se va a dejar que la Victoria diga qué entiende, qué nota, qué piensa de eso. Porque Jesús dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque unas personas van con... No importa, mamá, no importa si te equivocas. Tú di lo que sientes y lo que piensas. Pienso que personas que conocen al Padre y otra persona conocen a Jesús. A Jesús. ¿Y qué quiere decir para ti? Yo soy, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué entiendes por el camino? ¿Qué entiendes por la verdad? ¿Y qué entiendes tú por la vida? Con personas que conocen, hay veces que conocen todavía que personas todavía no saben cómo manejar y oran y Dios le hace que manejen bien En el camino. Es buen punto. Vaya, fíjate que la Victoria tocó un buen punto, porque ella dice de que cuando tú no conoces el camino, no sabes manejar, ellos le piden a Dios la sabiduría, ¿verdad? ¿Eso es lo que dijo? Y así es lo que ella dijo. Entonces, así es, eso es lo que Jesús nos quiere decir acá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es el camino? Mira, si mientes, necesitas decir la verdad. Si mientes, ¿Y qué es la verdad? Ajá, ¿qué es la verdad? La verdad es que Papá, usa el micrófono. que no tienes si mientes va de ir con Si mientes y tu mamá o alguien de tu mamá o alguien de tu familia dice ¿quién hizo esto? Y tú mientes y le dices a alguien más que ellos lo hizo, así es mintiendo. Pero si dices la verdad que tú fuiste, ahí estás diciendo la verdad. Amén, así es, muy bien, Sebas. y si alguien quebra algo que era de su mamá y le dice y la mamá le dice ¿quién quebró eso? Y el niño que lo quebró dice ven y está mintiendo. Ajá.
está mintiendo. Entonces Jesús dice que es la verdad. Entonces, como ustedes ya dieron ejemplos de lo que es una mentira y es una verdad, entonces ahora con Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué quiere decir? Para mí, vea, yo como mamá entiendo, Sebastián, póntelo bien, papá. Ok. Que yo entiendo que la verdad es la Biblia. La Biblia no dice mentiras, o dice mentiras la Biblia. No, ¿La Biblia de qué habla? de Dios. De Dios. Entonces dice, yo soy el camino. ¿El camino qué? El ¿El camino de la calle o cuál camino Jesús habla? ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué el piensas? camino es... ¿Cuál es el camino? ¿Jesús está hablando de un camino de la calle aquí? ¿O qué camino Jesús se refiere? El camino con Dios. El camino Mamá. con Dios, el camino al cielo. ¿Hay un camino al cielo? Sí, Sí. el camino a las calles de oro. El camino a las calles de oro. ¿Y cómo podemos caminar en ese camino? Y los niños que hablan en inglés, yo dije, the path is for to go to On the street. golden street with God and everyone else. Exactamente. Pero ese camino, como tú en la vida real sabes cuál es ese camino. El camino... El camino es que estés con Dios. Está caminar con Dios. Y eso lo hace y dice, y la verdad. Entonces, mientras tú vives tu vida, ¿a dónde tienes que buscar la verdad? En la Biblia. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué nos hará libre? Porque nos está enseñando cómo nosotros ser salvos. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál vida? La vida de nosotros. La vida de nosotros. Y lo de los animales. Y la de los animales. Y Pero la- también dice la Biblia, hay un pasaje en la Biblia que no lo dice en este estudio, dice, la paga del pecado es muerte. Y eso ¿Qué no es la dice? vida. Eso no es vida, ¿verdad? Pero Jesús nos dice que Él es la vida. ¿Qué entiendes con eso? Que el diablo Que que el nos... pecado es muerte, pero Jesús dice que es vida. ¿Qué quiere decir eso para ti, Victoria? ¿Qué entiendes? Oh, ya sé. El diablo quiere que las personas vayan con él así sin no vida. Pero Dios quiere que estén aquí en la tierra aprendiendo de él, pero con vida. Amén. Pero la vida dice, ajá, eso, todo lo que tú dijiste está muy bien y así es. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo Sebas? Sí. El diablo no quiere que tú conozcas a Jesús, porque él quiere que mueran con él, ¿verdad, Sebas? ¿Tú piensas eso? ¿Quién? Que el diablo no quiere que las personas conozcan de Jesús. Sí, Porque el él quiere diablo, que- ajá. cuando sea el fin del mundo, el diablo quiere a las personas que vayan con él. Y Dios quiere que las personas todavía vivan y que vayan con él. Pero para llegar a Dios, ¿a quién tenemos que conocer primero? Necesitamos conocer a Jesús hasta que conocemos y así podemos conocer de Dios y así podemos ir a las calles de oro. Amén, así es. Y nadie viene a mí, y nadie viene al Padre, dice, nadie si no viene- es por mí. Si no es, nadie O viene al sea, Padre. quiere decir, Sebastián, No one goes to the Father if they don't know me. exacto. Quiere decir, Sebas, que si yo digo, yo creo en Dios, yo creo en la palabra, pero yo no creo que Jesús haya venido a este mundo. Eso es que el día, eso es, necesitas conocer a Jesús para que conozcas del, porque Dios hizo este mundo. Amén. ¿Es cierto, Victoria? Eso hablamos la vez pasada, ¿verdad? Que Dios es el creador. ¿Qué hizo Dios, Victoria? Y les voy a dar un Siéntate ejemplo bien, siéntate bien. de la clase la primera clase. Adán y Eva fueron los hijos de Dios. Los dos Todos- primeros. Los dos primeros del Hijo de Dios. Y así fuimos y fuimos y fuimos hasta que nosotros fuimos todas las personas en este mundo y los que ya no viven somos hijos de Dios todavía. Amén. ¿Es cierto, Victoria? ¿Qué más tú puedes decir? ¿Qué más podrías tú agregar o qué piensas acerca de lo que Sebas compartió?
que ¿Se llamaban Victoria? se llamaban Adán y Eva. Adán y Eva, muy bien. Y después, como Dios es el creador, Dios es todo, ¿verdad? Dios tiene un hijo. ¿Y quién fue esa mamá para Jesús aquí en la tierra? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús aquí en la tierra? María. María. Entonces, ahora que ya conocemos quién es Dios, ahora ustedes entienden quién es Jesús. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta, Sebas? ¿Tienes, Victoria, alguna pregunta? ¿Quién es Dios y quién es Jesús? ¿Quién es Dios y quién es Jesús? Dios, Yo sé que es nuestro Padre. sí, Dios es el creador. Dios es el todopoderoso. Mamá. Dios es Yeshua, dice la Biblia. Dios es el dueño del universo. ¿Ustedes se ven bien? Es el dueño del universo. Él es el que mueve todo. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Imagínate, Dios pone los pies aquí en la tierra. ¿Y qué tan grande es la tierra? ¿Es chiquita o grande? Grande. Y se ponen los pies, pon los pies aquí en el suelo. ¿Cuánto espacio ocupan tus pies? Poquitos. Ajá, imagínate. Y es para Dios, o sea que Dios es grande, ¿verdad? Dice que la tierra es el estrado de sus pies, donde Dios pone sus pies. ¿Y a dónde está todo el otro cuerpo de Dios? Con ¿Qué tienes ahí? El teléfono. No. ¿A dónde está el otro cuerpo de Dios? Si aquí en la tierra están los pies. El cuerpo de Dios. Están las calles de oro y en el espacio y en el cielo. Exacto. O sea que Dios es grande, grandísimo, grandísimo. Dios es como la persona más grande del mundo. De todo el universo. Él se puede poner como en todo el mundo. Él dice, imagínate que Dios sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza. Ok, entonces ahora tú preguntaste quién es Jesús. Ahora, Dios, como Él creó al humano, dijo, y Él se cansó de ver que los humanos éramos malos, éramos pecadores. Él dijo, algo tengo que hacer yo para que mi pueblo, mi gente, mis hijos no se pierdan en el pecado. Yo tengo que hacer algo. ¿Y sabes qué dijo Él? Voy a mandar a mi hijo. Entonces, una parte de Dios se convirtió En la parte de en humano. Y ese humano fue Jesús. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy, si me conoces a mí, conoces al Padre. Es como yo con ustedes. La Victoria es mi hija. El que conoce a Victoria, me conoce a mí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque dicen, oh, la Victoria, la hija de la Abby, ¿verdad? Oh, yo conozco a la Abby. ¿Es así, Victoria? Sí, como personas conocen a la otra persona. La persona que están ahí dicen esa persona y que el niño de la mamá dice que dice el nombre y lo conocen. Muy bien. ¿Y qué tal yo fuera una persona mala? ¿Qué dijeran entonces cuando dicen, oh, la Victoria es hija de la Abby y yo soy mala? ¿Qué pensarían la gente? Pensarían que yo era mala y tú eras buena. Y yo era mala también. Porque dice el dicho de que los hijos son el reflejo de sus padres. El reflejo quiere decir es que si yo soy malo, mis hijos muchas veces van a ser malos. Entonces cuando Jesús decía, si me conoces a mí, conoces a mi Padre. Y es como un día, en mi primer día de escuela, me senté con un niño y después así pasamos hasta que los hicimos amigos. Después mi mamá conoció a su mamá porque yo conocí a su hijo, al hijo de la mamá, y si yo conocía a mi amigo, mi mamá podía conocer a su mamá y así se hicieron amigas. Y así es, y como el niño era bueno,
cuando conocimos a la mamá, ¿qué pasó? La mamá era buena, ¿verdad? Y después la Victoria conoció a su hermano y después de ahí conoció también a la cuando mamá. Conocimos al hermano, ya nosotros nos sentíamos contentos. ¿Por qué? Porque ya conocíamos a la mamá y al papá. Y después de ahí mi mamá recogía a mí y a mi amigo y la mamá de mi amigo recogía a la Victoria y el hijo de la mamá, que era el otro amigo mío, pero él también era el amigo de la Victoria. Así es. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, entonces como ya conocemos a Dios, entonces cuando nos dicen, cuando tú dices, yo conozco a Jesús, ¿qué piensas que la gente piensa de eso? Cuando tú dices, yo conozco a Jesús. Cada que yo no lo conozco. No, ¿cómo no? La gente sí. Dice, oh, entonces él es una buena persona. Sí. Oh, él es un buen niño. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús es bueno. Y como Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, entonces como todos ya conocían de Dios, lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces todos dijeron, oh, entonces él es bueno, ¿verdad? Aunque cuando a Jesús le dijeron, tú eres bueno, Jesús, ¿sabes qué le dijo Jesús? Bueno solo Dios. O sea, ni tampoco él. ¿Por qué? ¿Por qué crees que dijo eso Jesús? Bueno solo Dios. Y él siendo el Hijo de Dios no dijo que era bueno. ¿Por qué crees? ¿Por qué piensas, Victoria, de eso? Ya casi vamos a terminar. No solo para hacerlo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que no era bueno él? Aunque sí era bueno, pero ¿por qué él no aceptó? Porque... ¿cómo puedo decir esto? ¿Por qué, Victoria? Porque él era parte de las personas. Exacto, muy bien. Porque él era humano. Y dice que nosotros por naturaleza somos pecadores, nuestro cuerpo. Y Jesús reconoce que su cuerpo también es humano. Entonces, por eso él dice, bueno solo Dios, bueno solo mi Padre. ¿Verdad? Porque es el único viviendo en el espacio. Exacto, muy bien, Sebastián, muy bien. Y después los ángeles también, o sea, las personas cuando mueren, que solo se quedan ahí. Pero su espíritu sale de la persona. Sí, el espíritu va aquí, abajo, con el diablo, o arriba, con Dios. Así es. ¿Y a dónde quieres que vaya tu espíritu, tu alma? Yo con Dios. ¿Y tú, Melanie, a dónde quieres que vaya tu alma? ¿Con Dios o con el diablo? Con Dios. Pero las personas ¿Y que... tú? Con Dios. Y las personas que ¿Y con papá? no Yo se con Dios. portan bien, solo destruyen y así, van a ir con el diablo. Así es. Sí, Entonces, así es. recapitulando para terminar, leímos San Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sebastián habla mucho de la vida eterna de las calles de oro porque él sabe de que es el mejor lugar donde podemos ir, ¿verdad? Y lo vamos a hacer conociendo a Jesús y obedeciendo. Luego leímos Mateo 16:15-16, en donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién pensáis que yo soy? Y Simón Pedro le dijo, ¿tú eres quién? Dios. El Hijo del Dios viviente. ¿Y qué más le dijo? ¿Tú eres él? El Mesías. El Mesías, o sea, nuestro Salvador. Y terminamos leyendo San Juan 14:6-7, en donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si conocéis a mí, conocéis al Padre. Y ahora, lo último que quiero decir antes que los vayamos, suscríbanse, dale like y comenten. Y también lean la Biblia. Dicen a sus padres que le compren una Biblia. Sebastián tiene su Biblia en inglés. Y hay que orar, ¿verdad? Hay que orar. Necesitamos orar
cada día. Y también, y te nos dará antes de comer. Amén. Y agarré una Biblia. Yo agarré esta Biblia en mi escuela, es de la Biblia de mi mamá, y la Biblia que tenía la Victoria, mi mamá la compró. Bueno, Y luego el siguiente tema que vamos Y si a ver no es... tienen, y si no pueden comprar la Biblia, solo bájalas en su teléfono. Así es, muy bien Sebastián por tus sugerencias. Victoria, ¿algo más que tú quieras decir para despedirnos? ¿No? Ok, el otro tema que vamos a ver más adelante es ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién quiere saber quién es el Espíritu Santo? Nosotros. Ya, porque ya conocemos quién es Dios, ya sabemos quién es Jesús, y ahora nos falta conocer quién es el Espíritu Santo. Y si tienen unas preguntas, solo comenten. Así es, bye. Adiós. Adiós.